En el video pasado hablamos de cómo la presencia de un ácido de Lewis puede generar que un electrófilo sea aún más electrófilo y pueda reaccionar con el anillo aromático que es altamente estable. Pero ¿qué pasa si nosotros pudiéramos modificar la nucleofilicidad de ese anillo aromático? Es decir, hacerlo más o menos nucleófilo, es decir, activarlo o desactivarlo dependiendo de qué sustituyentes tenga. Y de eso se va a tratar el siguiente video. Pongamos de ejemplo al fenol. El fenol es una especie con un OH, es un anillo de benceno que tiene agregado un OH. Este oxígeno ya hemos visto en videos anteriores que puede generar diversos efectos dependiendo de dónde se encuentre en una estructura química. Puede generar los efectos de inducción porque es muy afín a tomar electrones hacia sí mismo, o puede generar efectos de resonancia. El efecto de inducción, como pueden ver a continuación, va a ser esas ganas del oxígeno de jalar los electrones hacia sí mismo, mientras que el efecto de resonancia va a ser mover su par de electrones hacia el carbono al cual está enlazado y generar que los otros pares de electrones pi que están traslapados en el anillo también se muevan, dando lugar a lo que nosotros ya conocemos como resonancia. Este efecto, el primero que mencionamos, de jalar densidad electrónica hacia sí mismo, de inducción, es un efecto que generan los grupos de extracción de electrones o electron withdrawing groups, mientras que este efecto de resonancia, donde el oxígeno da su par de electrones, va a ser un efecto de un grupo donador de electrones o electron donor group, y dependiendo de qué efecto estemos manejando, vamos a activar o desactivar, es decir, hacer más nucleofílico o menos nucleofílico a nuestro anillo de benceno. Un punto importante que tenemos que recordar es que no importa si tenemos efectos de inducción y de resonancia al mismo tiempo, en este caso en el fenol, ambos efectos están en competencia. El oxígeno jala la densidad, pero al mismo momento puede dar los electrones. Cuando existe este tipo de competencia, usualmente el efecto más importante va a ser el efecto de resonancia. Así, los grupos que donen densidad electrónica, los electron donating groups o grupos donadores de electrones, van a ser llamados activadores, ya que, como vieron en el esquema anterior que vuelvo a poner aquí, los grupos que sean propensos a donar densidad electrónica, a donar electrones al anillo y generar un esquema de resonancia, van a ser llamados grupos activadores, ya que, como ven a continuación, van a generar diversos intermediarios de carbaniones en toda la estructura de resonancia, haciendo al anillo más nucleofílico. Por otro lado, los grupos como por ejemplo este que tenemos a continuación, donde hay un grupo nitro en nuestro anillo aromático, que también está generando un efecto de inducción, pero también puede generar una estructura de resonancia, como ven a continuación. La diferencia entre este, que es considerado desactivador, junto con los grupos activadores, es que si comparamos ambas estructuras de resonancia, en una estamos generando intermediarios carbaniones, mientras que en otra estamos generando intermediarios carbocationes. Y este grupo, en vez de activar la molécula, la está desactivando, la está haciendo menos nucleofílica. Ahora bien, veamos el siguiente esquema. Si recordamos el video pasado, sabemos que, por ejemplo, de acuerdo a R, que es un sustituyente, donde sea que nosotros en nuestro anillo de benceno coloquemos un segundo sustituyente, si está en esta posición de aquí, va a ser un sustituyente orto. Mientras que está en la posición de aquí, va a ser un sustituyente meta. Por último, si lo tenemos en la posición de abajo, va a ser un sustituyente para. Los activadores o desactivadores van a generar que cuando nosotros agreguemos un nuevo sustituyente a nuestro anillo, vaya solo a una posición específica. Esto quiere decir, como ven en este ejemplo, que si tenemos un sustituyente que es activador, los activadores siempre van a generar que las posiciones de los nuevos sustituyentes sean orto o para, mientras que los desactivadores siempre van a generar que los sustituyentes vayan en la posición meta. Sin embargo, hay una excepción a esta regla, y es que cuando nuestro sustituyente es un halógeno, los halógenos, a pesar de ser desactivadores,
¿Por qué son desactivadores? Bueno, como ven a continuación, el halógeno también genera inducción hacia sí mismo, ya que es un elemento electronegativo, pero también puede generar un efecto de resonancia. En este caso, el halógeno es una estructura a la cual no le gusta tener una carga positiva. Y como ven en esta estructura de resonancia, el halógeno está guardando o se está quedando con un intermediario positivo y eso no es bueno para él. Por lo tanto, el efecto de resonancia que está generando el halógeno en este caso no va a tener más peso que el efecto de inducción, ya que la carga que está generándose positiva en el halógeno es menos estable. Por lo tanto, el halógeno es considerado un desactivador. Sin embargo, los halógenos, a pesar de ser desactivadores, van a generar que los sustituyentes se coloquen en posición orto y para. De manera resumida, tenemos la siguiente regla. Todos los activadores van a generar posiciones orto y para, mientras que los desactivadores van a generar posiciones meta. Y el halógeno, a pesar de ser un desactivador, va a generar posiciones orto y para. Tenemos que recordar esto siempre. De esta manera podemos ver el siguiente esquemita, y es que los activadores usualmente van a generar que los sustituyentes se pongan en estas posiciones, mientras que los desactivadores van a generar que se pongan en estas de aquí. Pero ¿qué pasa si en una molécula tengo dos compuestos distintos en características? Es decir, ¿qué pasa si uno de ellos es un activador y el otro es un desactivador? Ya vimos que el sustituyente nitro va a ser un desactivador, pero también tenemos que recordar que los grupos alquilos sustituyentes, en este caso el metilo, va a ser un activador, ya que como vimos en otro video que también les dejo por aquí, un grupo alquilo dona densidad electrónica a la estructura debido al fenómeno llamado hiperconjugación. Así pues, si tengo esta estructura donde tengo dos sustituyentes, uno activador y el otro desactivador, cuando yo quiera agregar un nuevo sustituyente, ¿a cuál de estos dos le doy prioridad? ¿Dónde voy a colocar el nuevo sustituyente? ¿En una posición orto o en una para o en una meta? Tenemos que recordar esta regla. Los compuestos que son activadores y que por lo tanto dirigen a posiciones orto y para, siempre van a tener prioridad sobre los grupos que son desactivadores y dirigen a posiciones meta. Es decir, que si tengo esta estructura de aquí, con esos dos sustituyentes, uno activador y otro desactivador, en el momento que yo haga una reacción química y agregue nuevos sustituyentes a mi anillo, siempre los voy a agregar de acuerdo a lo que me dicta el sustituyente que es un activador. En este caso, las posiciones que se van a ocupar van a ser orto, para, del grupo alquilo. ¿Y qué pasa si tengo dos activadores? Pues también hay una jerarquía. Así pues, si tengo dos activadores, el activador que sea más fuerte, un activador fuerte, siempre le va a ganar a un activador débil. En resumidas cuentas, los orto o para directores siempre van a tener prioridad sobre los metadirectores, mientras que los activadores, si un activador es más fuerte que el otro, siempre le voy a dar prioridad al activador más fuerte. Por último, tenemos que trabajar, ahora que ya mencionamos que hay jerarquía entre activadores, también hay jerarquía en desactivadores. Y es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que los activadores los podemos dividir en activadores fuertes, moderados y débiles. Los activadores fuertes siempre van a ser los activadores que tengan un par de electrones que puedan donar exactamente al anillo y que entonces puedan generar todas las estructuras de resonancia que hemos visto, como los ejemplos que ven a continuación. Todas estas estructuras son activadores fuertes, ya que como pueden ver, por ejemplo, en el caso de las estructuras con oxígeno, el oxígeno o esos dos electrones pueden moverse al anillo y entonces generar unas estructuras de resonancia. Siempre que hay un par de electrones libres que puedan moverse al anillo y generar toda una estructura de resonancia, nuestro activador va a ser considerado fuerte. Los activadores considerados moderados van a ser aquellos activadores que tengan también un par de electrones disponibles para donar al anillo, pero que también tengan estructuras de resonancia del otro lado, como ven a continuación.
En este ejemplo, estos electrones pueden venir hacia el anillo y generar toda una estructura de resonancia. Pero también de esta parte, de la parte de arriba, estamos generando otra estructura de resonancia. Como hay un doble efecto y los electrones se pueden mover y hacer de un lado para otro, este tipo de activadores son considerados moderados. Finalmente, los activadores que solo pueden donar densidad electrónica por hiperconjugación, como los alquilos, son considerados activadores débiles. Pero pudieron notar algo anteriormente, ¿verdad? En los activadores moderados hay una estructura que es un anillo de benceno con un oxígeno al lado que puede donar pares de electrones al anillo y que tiene un sustituyente alquilo, un OR. Esta estructura es considerada moderada, pero como menciona el autor del libro, no tiene caso adentrarnos hacia estos detalles, ya que no hay una resolución clara de por qué este compuesto se comporta como un activador moderado en lugar de un activador fuerte. Por último, y para cerrar todo este tema, vamos a trabajar con la jerarquía de los desactivadores. Los desactivadores vamos a ir del lado contrario. Los desactivadores débiles siempre van a ser los compuestos halógenos. Si tengo un halógeno, va a ser un compuesto desactivador, pero es un compuesto desactivador débil, ya que no hay mucha competencia entre el efecto de inducción que está generando ese halógeno en comparación con el efecto de resonancia que podría generar también. Seguidamente, como número 2, tenemos a los grupos desactivadores moderados. Como pueden ver a continuación en esta estructura, en esta cetona, este grupo que está pegado a nuestro anillo de benceno puede generar resonancia. Aquellos desactivadores que por medio de resonancia estén jalando densidad electrónica del anillo son considerados desactivadores moderados. Finalmente, los desactivadores fuertes van a ser aquellos desactivadores que estén desactivando nuestra molécula como por resonancia, como por un efecto muy grande de inducción, como tenemos a continuación los siguientes ejemplos. En este caso, el grupo nitro está generando resonancia y jala densidad electrónica del anillo hacia él, pero también el nitrógeno está cargado parcialmente positivo, por lo que también por inducción está jalando densidad electrónica. Como se está llevando esa densidad electrónica por dos maneras distintas, es un activador fuerte. Mientras que, por ejemplo, esta otra molécula, no podemos meter una estructura de resonancia ahí, porque el cloro o los cloros no están pegados o no están al lado del anillo como un halógeno cualquiera, sino que están ramificados en un sustituyente. Ellos no pueden generar resonancia, pero sí pueden generar un efecto de inducción muy grande, porque son 3 sustituyentes en vez de 1. En este caso también es considerado un desactivador fuerte. Finalmente les voy a dejar esta pequeña tablita donde condensamos la información de activadores fuertes, moderados y débiles. Y también les voy a dejar esta otra tablita donde condensamos la información de los desactivadores fuertes, moderados y débiles. Las voy a hacer un poquito más chiquitas ahora. En resumidas cuentas y concluyendo este video para que no se haga más largo, nuestro anillo de benceno puede activarse o desactivarse dependiendo de los sustituyentes que tenga. Lo podemos hacer más nucleofílico o menos nucleofílico. Si tenemos sustituyentes que pueden donar pares de electrones y generar estructuras de resonancia en nuestro anillo de benceno, usualmente son compuestos que van a ser llamados activadores. Mientras que si tengo un compuesto que está jalando densidad electrónica hacia sí por inducción o que está generando jale de densidad electrónica por resonancia, es considerado un desactivador. Los desactivadores y los activadores pueden ser fuertes, moderados o débiles. Y entre desactivadores y activadores, en el momento que hagamos una reacción química, los activadores siempre le van a ganar a activadores más débiles y los activadores también van a tener prioridad sobre los desactivadores. Con estas conclusiones damos por terminado este video. Espero que te haya gustado y que te sirva mucho para poder entender un poquito más los conceptos de sustitución aromática electrofílica. Si todo esto lo atas con lo que vimos el video anterior,
ya tienes el espectro completo de toda la información que necesitas para poder empezar a resolver problemas de sustitución aromática electrofílica. En el siguiente video nos vamos a dedicar a resolver problemas y tratar de entender un poquito más cómo unir todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, las reacciones de halogenación, Friedel-Crafts, sulfonación, nitración, junto con los efectos que están generando activadores y desactivadores para poder predecir el producto de una reacción. Si te gustó el video, por favor déjanos un like o un comentario o compártelo con tus amigos que también estén teniendo problemas con estos temas. Y sin más por el momento, por favor, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.